Desde el punto de vista de la autoridad palestina, no hubo un éxito mayor, y no lo digo a la ligera, no hubo un éxito mayor que la masacre del 7 de octubre número 1, se asesinaron judíos, tantos como fue posible. Número 2. Decenas de miles de palestinos fueron asesinados por israelíes. Esto es una noticia maravillosa para los palestinos porque no les importa la vida humana, pero saben que pueden manipular a la comunidad internacional para quejarse y decir que Israel está cometiendo un genocidio. Cuando ellos ven la masacre del 7 de octubre, nosotros vemos el costo humano, vemos la triste pérdida de vidas. En sus mentes lo que ven son casi billetes de dólar como en las caricaturas. Éxito, 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 éxito. En todos los frentes políticos y diplomáticos, la masacre del 7 de octubre de 1.200 judíos, el secuestro de 250 más, asesinar, violar, saquear fue un éxito increíble. Hoy me acompaña el teniente coronel Maurice Hirsch, exdirector de la Fiscalía Militar de las FDI para Judea y Samaria y un investigador senior en el Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores. Mauricio advierte que el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina ha crecido hasta aproximadamente 70.000 personas, algunos con entrenamiento militar, vehículos blindados y armas no autorizadas, ubicados a solo unos kilómetros de las ciudades más grandes de Israel. Su investigación más reciente también sostiene que los pagos de la Autoridad Palestina y la OLP ayudaron materialmente a terroristas que luego participaron en la planificación y ejecución del 7 de octubre. ¿Podría otro ataque como el del 7 de octubre venir de Judea y Samaria? ¿Y podría ser aún peor? Bienvenido, Mauricio Hirsch. Gracias por invitarme. Mauricio, ¿estás advirtiendo que otro ataque como el del 7 de octubre podría venir de Judea y Samaria y ser significativamente peor? Y tal vez puedas compartirnos tus pensamientos y hallazgos al respecto. Primero, solo para dar un poco de explicación sobre por qué escribo sobre estos temas, por qué alguien debería siquiera considerar escucharme. Mi experiencia es que pasé 20 años en las FDI en el departamento legal, gran parte de ese tiempo lidiando con terrorismo, lidiando con asuntos en Judea y Samaria, los acuerdos de Oslo, lo que se suponía que debía ser y lo que realmente sucedió. Me uní al MAG de las FDI en 1998 en el apogeo de la implementación de los acuerdos de Oslo. Y así, como mi oficial al mando en ese momento me dijo, este es el libro con el que te vas a dormir todas las noches hasta que conozcas cada una de sus disposiciones. Y son unas 200 páginas, pero nunca llegué a ese estándar. Nunca se lo dije, pero esa era la realidad. Y ves que todo este evento se fue formando durante esos años formativos de la Autoridad Palestina. Mi último puesto en las FDI fue como jefe de la Fiscalía para Judea y Samaria. Y ahí estoy, sentado con abogados defensores discutiendo acuerdos de culpabilidad. Y me encuentro con una situación muy inusual. Un abogado palestino entra. Él está representando al terrorista. Él fue con mi fiscal local, el jefe local de la fiscalía. No le gustó la oferta que le dieron ahí, así que vino a verme para sentarse conmigo y tratar de conseguir un mejor acuerdo. Estamos discutiendo el expediente, estamos discutiendo las pruebas. Y le dije, escucha, llamémoslo Khalid para todos los efectos prácticos. Khalid, creo que puedo ofrecerle a tu cliente un acuerdo de culpabilidad donde él cumpla 52 meses en la cárcel por los diferentes delitos que ha cometido. Creo que podemos vivir con eso. Khalid dice, perfecto. Gran sugerencia, se la llevaré a mi cliente. Regresa una semana después y dice, Mauricio, mi cliente no quiere tu oferta, la rechazó. Él dijo, no hay problema, no tenemos que cerrar todos los casos como parte de un acuerdo de culpabilidad. Podemos ir a juicio y él puede arriesgarse. Él dice, Mauricio, no has entendido, él quiere 60 meses en la cárcel y yo me quedo viéndolo. Amigo, me estás haciendo quedar mal. Yo soy el que se supone que debe ser el fiscal duro y soy el que se supone que debe buscar los castigos más altos para los terroristas. Pero el terrorista quiere más tiempo en la cárcel del que yo le estoy ofreciendo. Y nos despedimos como amigos. Seguimos trabajando. Él nunca explicó exactamente qué estaba pasando. Y eso fue parte de ese proceso de aprender cómo trabajan los terroristas, qué los motiva, qué los impulsa. Así que me retiré de las FDI en 2017. Inmediatamente me uní a una organización llamada Palestinian Media Watch con Itamar Marcus, si alguien ha escuchado los nombres. Y ahí Itamar me presentó toda esta idea de los pagos de paga por matar de la autoridad palestina a los terroristas. Y de repente entiendes que hay todo un paquete, todo un programa que promueve y recompensa el terrorismo. Si pasas, así que aprendí.
Si pasas 5 años en prisión, 60 meses, entonces recibes una pensión por el resto de tu vida. De repente, todo cobra sentido. Y recuerdo esa conversación con el abogado defensor. Y todo se vuelve claro. Gran parte del terrorismo en Judea y Samaria está impulsado por incentivos financieros. Es algo que también sabía como jefe de la fiscalía. No sabía hasta qué punto realmente. Y eso es algo en lo que después empecé a involucrarme. Pasé 6 años, años maravillosos, con Palestinian Media Watch como analista, tratando de entender qué quiere la autoridad palestina de nosotros, qué quiere de su gente, qué quiere de la comunidad internacional, hacia dónde van, buscan la paz o buscan la guerra. Luego me mudé al centro de Jerusalén para la seguridad y asuntos exteriores hace unos 3 años. Y ahí, en 3 meses, escribí, creo, probablemente 3 de los documentos más importantes que he escrito en mi carrera. El primero fue en agosto de 2023. Fue una discusión sobre las bajas civiles en las guerras de Israel contra los terroristas, los distintos grupos terroristas, y si eso está al mismo nivel, mejor o peor que otras operaciones antiterroristas. Escribí eso en agosto de 2023 y obviamente se convirtió en un tema de discusión muy pronto después. Eso fue seguido por una conferencia que realizamos el 9 de septiembre junto con B'Tselem, las FDI, fue la JCA, junto con B'Tselem para conmemorar los 30 años de los acuerdos de Oslo. Como parte de ese evento, escribí un artículo titulado La contribución de Israel al fracaso de los acuerdos de Oslo. Y básicamente el argumento era que, porque Israel constantemente hizo la vista gorda ante las interminables violaciones de la autoridad palestina de la OLP a los acuerdos de Oslo, los acuerdos fracasaron. Porque no puedes esperar tener un acuerdo entre dos partes, donde una parte respeta el acuerdo y la otra lo viola todo el tiempo, pero sigues como si nada hubiera pasado. Es como firmar un contrato para vender tu casa. Todos los días vendes tu casa, pero nunca se la entregas al comprador. Simplemente sigues tomando su dinero una y otra vez. Eso es lo que hizo la autoridad palestina. Compramos la paz, pero lo que obtuvimos fue muerte y destrucción. Y luego, el tercer artículo publicado solo unos días después, el 21 de septiembre de 2023, se tituló La Guerra 2023-2024 con Gaza. En ese argumento, yo expuse el caso de por qué creía que se avecinaba una guerra inminente desde Gaza, una invasión a Israel, una guerra que no habíamos visto antes, y por qué yo creía que eso era algo tan evidente que podías prever como analista. Así que esos 3 documentos juntos nos llevan a donde estamos ahora. Y los 2 documentos que mencionaste, primero sobre la autoridad palestina. Ahora dirijo la iniciativa para la rendición de cuentas y reforma de la autoridad palestina en el JCA. En ese puesto analizo diferentes elementos y diferentes aspectos de la autoridad palestina, tratando de entender qué está roto, qué necesita arreglarse y cómo debe arreglarse. Me ocupo de la democracia dentro de la sociedad palestina y del financiamiento a la sociedad palestina. Escribí un artículo hace aproximadamente 2 años donde discutía el financiamiento de la Unión Europea a la autoridad palestina. Analizamos cuál era exactamente su objetivo de desarrollo número 1 para la autoridad palestina, basado en la cantidad de dinero que decían haber dado para implementar ese objetivo. Y encontramos algo increíblemente sorprendente. Increíble. La Unión Europea, durante un periodo de unos 15 años, había donado 1.8 mil millones de euros para lograr un solo objetivo de desarrollo. Y ese objetivo era mejorar la igualdad de género en la autoridad palestina. O sea, ¿de qué estás hablando? Esta es una sociedad dictatorial misógina, completamente patriarcal, gobernada por la ley Sharia, donde las mujeres son por definición ciudadanas de segunda clase y están gastando 1.8 mil millones de dólares para mejorar la igualdad de género. Así que encontré una investigación realizada por una profesora en Doha sobre el estado de los derechos de las mujeres en Palestina. Y obviamente no tenía nada bueno que decir. Fue una acusación terrible contra la autoridad palestina. Y cuando juntas eso y vas a la Unión Europea, dices, bueno, ¿a dónde crees que fue tu dinero? Les diste 1.800 millones de dólares. No se hizo nada. Ni siquiera modificaron parcialmente una ley que permite los crímenes de honor. Es decir, si sospechas que tu hermana de alguna manera tiene una relación ilícita, simplemente puedes ir y matarla. Y eso está bien.
Y ni siquiera cambiaron eso, aunque fuera algo básico. Nada, no se cambió nada. Y las leyes en la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, es un dictador al 100%. Puede emitir cualquier ley que quiera. No hay parlamento ni nada por el estilo. Así que realmente podría hacer cualquier cosa, pero eligió no hacerlo. Y la Unión Europea les está dando dinero a manos llenas. Entonces dices, bueno, ¿a dónde va ese dinero? Y luego miras el informe que acabamos de publicar sobre las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Como parte de los acuerdos de Oslo, esta idea de que Israel compra la paz, la OLP, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, el negociador en ese momento, dijeron, ¿sabes qué? Si quieres que luchemos contra el terrorismo, tienes que darnos las capacidades. Tienes que darnos una fuerza policial, tienes que darnos armas. Así que, desafortunadamente, Shimon Peres y Yossi y compañía, todos decidieron, bueno, ¿sabes qué? Eso suena razonable. Y estuvieron de acuerdo, como parte del segundo acuerdo de Oslo, en septiembre del 95, establecer una fuerza policial civil palestina que contaría con 12.000 personas en Judea y Samaria y 18.000 en Gaza. Dejemos Gaza a un lado por ahora. 12.000 personas en Judea y Samaria. Se les darían 4.000 rifles, 4.000 pistolas, 120 ametralladoras pesadas y vehículos blindados para que pudieran combatir el terrorismo, para que pudieran arrestar a terroristas de Hamas, podrían arrestar a terroristas del FPLP. Y de manera increíble, el 5 de octubre de 1995, Yitzhak Rabin intervino en la Knesset, una semana después de la firma de los segundos acuerdos de Oslo, y explicó cómo estaba surgiendo la paz, cómo los acuerdos de Oslo son lo mejor que ha existido, porque garantizan que no habrá un Estado palestino. Garantizan que Israel mantenga su zona de seguridad en el Valle del Jordán y todo tipo de cosas maravillosas. Un mes después, lamentablemente, después de que Yitzhak Rabin fue asesinado, el oficial de contabilidad del gobierno en Estados Unidos publicó un informe diciendo que esto es en noviembre de 1995. El informe tenía muchos aspectos diferentes. Dos aspectos en los que sugeriría que nos enfoquemos. El primer informe decía que, de todo el dinero de los donantes que se le ha dado a la autoridad palestina, a la OLP, hasta ahora, han usado $2 millones para pagar recompensas a terroristas. Solo para repasar eso. Esta política de pago por matar que se haría tan famosa, el otorgar enormes recompensas pagadas a terroristas, cientos de millones de dólares, ya estaba activa en 1995. La gente lo sabía. La administración de Estados Unidos lo sabía y eligió hacerse de la vista gorda. El segundo elemento que ya señalan entonces es que en ese momento el segundo acuerdo de Oslo aún no se había implementado, pero la fuerza policial palestina ya era mayor de lo que se había acordado. Y ya estaban preguntando, bueno, ¿por qué necesitan tantos policías? ¿Por qué la comunidad internacional está financiando a tantos policías? Y luego te preguntas, bueno, ¿por qué no hicieron nada al respecto? El segundo acuerdo de Oslo tiene una disposición increíble que dice que Israel tiene poder de veto sobre cada nombre en las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Entonces, ¿por qué nadie dijo nada o hizo algo o usó ese veto para detener este crecimiento de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina? Y ves esta práctica constante. Sabemos del pago por matar desde hace mucho tiempo. No importa, en realidad no van en serio. Seguiremos dándoles dinero, seguiremos apoyándolos con fondos estadounidenses. Y así es como funciona esto. Y luego miras ahora a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, donde se suponía que debíamos estar y dónde estamos hoy. Así que donde se suponía que debíamos estar es con una fuerza policial civil de 12.000 elementos que combate el crimen interno, pero que también lidia con terroristas. Ahora, cuando miras los niveles de policía de la OCDE, no hay justificación para una fuerza de ese tamaño. La sociedad palestina, como parte de la investigación, pensé, bueno, tal vez porque realmente cada uno de ellos es un criminal, necesitan una fuerza policial grande, y la respuesta es no. Internamente, cuando no se habla de terrorismo, la sociedad palestina generalmente respeta la ley. A veces la ley está distorsionada y es repugnante y permite los asesinatos por honor, pero vamos a quedarnos con la regla general de que respetan la ley. Entonces, ¿por qué necesitarías una fuerza de seguridad tan grande?
Y luego publican comunicados diciendo, bueno, hemos establecido esta academia militar en Jericó. ¿Cómo que una academia militar? Se supone que no deben tener un ejército. Se supone que deben tener una fuerza policial. Entonces, ¿contra quién están entrenando a estos combatientes y soldados? Cuando envían a estas personas y documentan con mucho orgullo y suben videos a YouTube elogiando a los miembros de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina que han enviado a entrenar a Pakistán. Pakistán, un país que obviamente busca la destrucción de Israel, donde entrenan junto con gente de Hamas y luego regresan y dicen, vamos a ayudar a defender nuestro país. Y te preguntas, bueno, ¿quién es tu enemigo? ¿Los sirios? No. ¿Los jordanos? No. ¿Los egipcios? Por supuesto que no. Su único enemigo, según ellos lo perciben, es Israel. Y ahora están entrenando soldados para saltar de helicópteros en tirolesa, sosteniendo sus Kalashnikov, sus AK-47 y apoderándose de autos, pero no están luchando contra el terrorismo. Entonces, ¿a quién le están haciendo esto? Y de repente ves todas estas imágenes de la carretera 232 en la mañana del 7 de octubre. La mañana del 7 de octubre, los terroristas de Hamas salen de Gaza, invaden Israel por la carretera 232 justo al lado del festival de música. Ves esta larga fila de autos destruidos. La masacre que ocurrió ahí fue simplemente increíble. Y piensas que ahora salieron de Gaza 6,000 terroristas, 3,000 terroristas entrenados. Y otros 3,000 terroristas más que se unieron a esos gazatíes inocentes, como a veces se les llama. Y asesinan a 1,200 personas, secuestran a 250, violan, saquean. Ahora en Judea y Samaria tienes una fuerza de 70,000, 65, 67,000, solo para ser un poco más preciso. Tienen al menos 10 veces la fuerza que invadió Israel el 7 de octubre. Están armados, están entrenados. A lo largo de los años, Israel les ha dado, por la razón que sea, cada vez más armas, cada vez más vehículos blindados. Generalmente bajo la presión de Estados Unidos y los europeos diciendo, bueno, los necesitan para luchar contra el terrorismo, pero en realidad nunca lucharon contra el terrorismo. Y tienes esta fuerza y te preguntas, bueno, ¿qué buscan? ¿Qué planean hacer? Y luego miras sus declaraciones, miras lo que dicen sus líderes. Desafortunadamente, la realidad para cualquiera que tenga los ojos abiertos y no esté cegado por esta falacia de que los palestinos solo quieren vivir una buena vida, puede ver que estas personas están preparando una fuerza militar muy, muy fuerte cuando no tienen enemigos naturales ni otros enemigos. No luchan contra el terrorismo. Y todo el tiempo dicen que su objetivo es destruir Israel. Hablan de paz, hablan de 2 estados cuando lo hacen en inglés, obviamente, pero de lo que realmente hablan es de destruir Israel. Hablan de destruir Israel de una manera muy matizada. Cuando hablan del regreso de los refugiados, 6 millones de refugiados palestinos, los descendientes de los refugiados originales, ahora regresando a Israel y destruyéndolo demográfica y democráticamente. Eso es lo que buscan hacer. Y dicen que este es un derecho inalienable. Ningún líder palestino puede renunciar jamás a ese derecho de los refugiados a regresar. Así que lo que realmente están diciendo es que están completamente comprometidos a destruir Israel militar y demográficamente. Y si juntas esas cosas, el 4 de abril, creo que fue el 4 de abril, tal vez el 6 de abril, 2018. Si recuerdas, en ese momento había manifestaciones, así les llamaban, en la frontera de Gaza, previo a la apertura de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada en Jerusalén, el 6 de abril, 4 de abril, 6 de abril, me disculpo, se me olvida el día exacto. Y Yehia Sinwar, en uno de estos puntos de reunión en la valla, dice: vamos a invadir Israel y vamos a arrancar los corazones de los judíos de sus cuerpos. Cuando estos terroristas dicen cosas así, no podemos ni debemos ignorarlos. Ellos dicen lo que quieren decir y quieren decir lo que dicen. Así que cuando la autoridad palestina, la OLP y los otros terroristas en Judea y Samaria dicen que su objetivo es destruir Israel y asesinar judíos, y construyen este ejército terrorista de 70,000, 67,000 efectivos entrenados en tácticas paramilitares,
cómo usar RPGs, como granadas propulsadas por cohete, cómo usar artillería. Yo temo que seríamos sumamente negligentes si no reconociéramos que su objetivo es llevar a cabo otra masacre. Y una de las cosas que yo me prometí con este informe es que cuando escribí sobre la guerra en Gaza en septiembre de 2023, no grité lo suficiente desde los tejados para decir, se acerca una guerra. Ellos vienen a asesinar judíos. Si tal vez hubiera hecho eso, quizá alguien habría despertado. Así que esta vez estoy viendo la realidad y digo, tienes esta fuerza. No van a quedarse dentro de Judea y Samaria. Así que yo creo, dentro de Judea y Samaria, hay todo un comando central de las FDI. Realmente hay muchos soldados. Pero si atraviesan esa línea verde imaginaria, no hay soldados. Mientras que el perímetro alrededor de la Franja de Gaza estaba muy poco poblado. Cuando atraviesas la línea verde, estás hablando de millones de israelíes en la zona de peligro. El 7 de octubre, los terroristas de Hamas que viajaron la mayor distancia recorrida fue de 22 kilómetros hasta Ofakim. Si tomas un radio de 22 kilómetros alrededor de la línea verde, te das cuenta de que incluye la mayor parte de Israel. De Calquilia a Karim hasta Netanya son 14 kilómetros hasta el mar desde la línea verde. Ya has atravesado. Ya pasaste por todo. No hay soldados si llegaste al mar. Has partido a Israel en dos. Si vas al norte hacia Afula, no hay soldados ahí. Si vives en Beit Shemesh, Modi'in, Jerusalén, y sí hay puntos de control, pero si tienes 300 soldados, de estos soldados terroristas, atacando un punto de control con vehículos blindados y ametralladoras pesadas, el camino a través de esos puntos de control es muy sencillo. Y si no quieren pasar por los puntos de control, muchas personas tienen esta imagen de la barrera de seguridad como, y se muestra así a propósito, estos grandes muros de concreto alrededor de Judea y Samaria. Así que la mala noticia es que el 80% de la barrera de seguridad no es más que un poco de alambre de púas. Las áreas donde ves estos enormes muros son muy pocas y están muy separadas entre sí. Están ahí en parte para dar esta sensación de seguridad a los israelíes y para evitar que personas o terroristas entren desde esas áreas específicas que han sido identificadas, pero el resto está simplemente abierto. Y en realidad, habría muy poca resistencia si decidieran una mañana levantarse y atravesar. Y ahora te preguntas, bueno, ¿qué interés tendrían en hacer eso? Y te diré, desde el punto de vista de la autoridad palestina, no hubo un éxito mayor. Y no lo digo a la ligera. No hubo un éxito mayor que la masacre del 7 de octubre número 1. Se asesinaron judíos, tantos como fue posible. Número 2. Decenas de miles de palestinos fueron asesinados por israelíes. Esto es una noticia maravillosa para los palestinos porque no les importa la vida humana, pero saben que pueden manipular a la comunidad internacional para quejarse y decir que Israel está cometiendo un genocidio. ¿Cómo pudieron lograr que la CPI abriera una investigación contra el primer ministro Netanyahu e incluso emitir órdenes de arresto si no fuera por el 7 de octubre? Éxito. ¿Cómo pudieron haber convencido a los idiotas franceses, a Macron, ese idiota útil, y a Keir Starmer y a los canadienses y a los australianos de reconocer este estado inexistente de Palestina si no fuera por la masacre del 7 de octubre? Así que cuando ellos ven la masacre del 7 de octubre, nosotros vemos el costo humano, vemos la triste pérdida de vidas. En sus mentes, lo que ven son casi billetes de dólar como en las caricaturas. Éxito, 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 éxito. En todos los frentes políticos y diplomáticos, la masacre del 7 de octubre de 1.200 judíos, el secuestro de 250 más, asesinar, violar, saquear, fue un éxito increíble. Así que cuando preguntas, bueno, ¿cuál sería su incentivo para hacerlo de nuevo? Exactamente las mismas razones. Porque han aprendido de la comunidad internacional que no solo no vas a ser castigado por asesinar judíos, sino que en realidad recibirás recompensas diplomáticas concretas por asesinar judíos. Y entonces, ¿cómo lo vinculo con la segunda parte? De nuevo, ¿qué es la política de pago por matar? La política de pago por matar es una política que la OLP ha estado implementando. La autoridad palestina la ha estado implementando durante décadas. Cada terrorista arrestado, ya sea que seas de Hamas, del FPLP, de la Yihad Islámica Palestina,
de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, no importa. Cualquier terrorista arrestado recibe un salario mientras está en prisión. Y una vez que sale de prisión, si pasó suficiente tiempo, entonces automáticamente se convierte en empleado de la autoridad palestina. Ya no tienes que trabajar, recibes una buena cantidad de dinero cada mes por no hacer nada. Te conviertes en empleado de la autoridad palestina simplemente porque fuiste un terrorista. Estos terroristas luego continúan con su trabajo terrorista. Yehia Sinwar, quien pasó 21 años en una cárcel israelí, según la ley palestina, es empleado de la autoridad palestina y recibe un salario. Y Kadi, una de las personas que mencioné en el informe, yo participé en su procesamiento en uno de mis cargos anteriores. Asesinó a su empleador Sanuriel y fue liberado en el acuerdo Shalit, entró a Gaza y ahí se convirtió en comandante de compañía dirigiendo las fuerzas del centro de Gaza, irrumpiendo en Israel para asesinar judíos. Todas estas personas están en la nómina de la autoridad palestina como terroristas y por ser terroristas. Y cuando tienes esto, una vez escribí un artículo para Palestinian Media Watch sobre la política de pago por matar. Y mi argumento ahí fue que ni siquiera la Alemania nazi tenía una política de pagos tan completa para recompensar a las personas por asesinar judíos. Ellos recompensaban a la gente de manera ad hoc, sí. La autoridad palestina tiene una ley que aprobaron en 2004, tienen regulaciones, tienen escalas salariales. Tienen beneficios adicionales para los hijos, esposas y familias de los terroristas. Este es un programa que lo abarca todo. Y su mensaje es muy claro. Apoyamos a los terroristas, les pagamos un salario, los recompensamos por su participación en el terrorismo, incluso en su carta a Macron, comprometiéndose con la paz y la convivencia y suplicando a Macron que reconozca al Estado de Palestina, dice Mahmoud Abbas. En junio de 2025, que una de sus demandas básicas es la liberación de todos los prisioneros. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué querrías a personas como Abdallah Barghouti, no Marwan Barghouti, el tipo de Fatah Abdallah Barghouti, que asesinó a 67 personas, sea liberado? Brahim Hamid, 54 personas asesinadas. ¿Por qué querrías que los asesinos, los participantes en la masacre del 7 de octubre, sean liberados? ¿Cómo puedes justificar moralmente esa posición? Y su respuesta es muy simple. No tiene que hacerlo, porque nadie le exige realmente tener o mantener ningún estándar moral decente. Puede pagar salarios a terroristas. A nadie le importa, incluso si está recompensando a personas por asesinar judíos, y el mundo seguirá adelante. Y esa es realmente nuestra realidad muy, muy desafortunada, que ellos tienen una fuerza terrorista que va a asesinar judíos. Si los arrestan, entonces les pagan un salario porque creemos que hicieron algo bueno. Y si los matan y asesinaron judíos en el camino y los judíos responden, entonces Israel será vilipendiado de nuevo. Y la comunidad internacional volverá a apoyar a la pobre víctima, los palestinos, y nos encontraremos nuevamente enfrentando un antisemitismo masivo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuvimos la audacia de levantarnos y luchar contra estos terroristas genocidas. Y así es como ellos ven esta tremenda ganancia del 7 de octubre. ¿Y por qué creo que harían lo mismo otra vez con las fuerzas que han sido entrenadas militarmente? Y pongamos esto en contexto. También por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha dado un otro informe que pueden encontrar en el sitio web de o que escribí hace como un año o coescribí hace como un año. Habla sobre los $1,000 millones. $1,000 millones que Estados Unidos le ha dado a la autoridad palestina desde 2007 para desarrollar las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Fuerzas de seguridad. Hay toda una unidad que está establecida, un teniente general que está aquí en Israel para organizar la coordinación. ¿A dónde va ese dinero? ¿Por qué el contribuyente estadounidense sigue financiando eso? Entonces, en 2018, el Congreso aprobó la Ley Taylor Force. La Ley Taylor Force condicionó la mayoría, y el énfasis está en la mayoría, de la ayuda de Estados Unidos a la autoridad palestina a que ellos cancelaran el pago por matar. Fácil de entender. Si simplemente dejan de pagarle a los terroristas, les daremos $250 millones al año. Mahmoud Abbas dice, quédense con su dinero. Eso es su desprecio por el pueblo estadounidense, por los valores estadounidenses. Él dice, yo voy a
Incluso si solo me queda un centavo en las arcas, primero se lo pagaré a los terroristas. A él no le importa mejorar la vida del pueblo palestino. ¿Cómo puede ser tan insensible como para rechazar hasta ahora unos 2.000 millones? Todo lo que tenía que hacer era dejar de pagar recompensas a los terroristas, pero eligió lo contrario. Así que la ley Taylor Force fue una legislación increíble, pero sí exceptuó las contribuciones de Estados Unidos a la Autoridad Palestina para la coordinación de seguridad. Así que todavía estamos hablando de alrededor de 60 millones de dólares al año que fluyen de Estados Unidos a la Autoridad Palestina. Y tienes que preguntarte, si tu objetivo es una solución de dos estados, la misma pregunta para los europeos. ¿Crees que es una buena idea construir otra fuerza terrorista? ¿O crees que deberías hacerlos responsables y decir, ¿sabes qué? Se te permite tener una fuerza policial, se te permite tener algunas armas, pero esto es completamente inaceptable porque lo que estás haciendo con esas políticas es que realmente estás comprando intencionalmente o inadvertidamente lo que sea. Estás comprando más muerte y destrucción en lugar de contribuir a una paz efectiva. Entonces, ¿por qué harías eso? Ahora, los líderes políticos y de seguridad de Israel son conscientes de este peligro. ¿Por qué no están actuando? ¿Está Israel repitiendo el mismo error conceptual que precedió al 7 de octubre? ¿Qué podrían hacer? Tal vez podrías hablar un poco sobre eso. Así que, desafortunadamente, nuestro liderazgo ha sido parte del problema todo el tiempo. De nuevo, nunca han hecho que la autoridad palestina rinda cuentas por ninguna de las violaciones. No creo que nada de lo que escribí en esta investigación fuera nuevo para los que toman las decisiones. Todo es material de fuentes abiertas. No utilicé ninguna fuente de seguridad ni de inteligencia. Todo es material de fuentes abiertas. Ellos saben lo que está pasando. Ellos ven lo que está pasando. A veces participan activamente en armar a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, ya sea con armas o vehículos blindados. Y hay una presión constante sobre el gobierno israelí para que haga más y más y más concesiones a la autoridad palestina, incluso de parte de nuestros mejores amigos, incluso de la administración Trump. Escuchas esas voces que dicen que la autoridad palestina, de algún modo, puede ser un actor en este contexto. Y te preguntas, bueno, ¿por qué creerías eso? ¿Qué han hecho para demostrar que tienen buenas intenciones? Y la respuesta es que no han hecho nada. Entonces, ¿por qué requerirías de alguna manera su participación o tratar de mantener este organismo llamado la Autoridad Palestina? Y ahí ves esta presión política sobre Israel y ves claramente al primer ministro Netanyahu diciendo, no aceptaré que la autoridad palestina tenga ninguna participación en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque educan en el odio, porque incitan a la violencia, porque recompensan la violencia. Ellos son todo el problema y nada de la solución. Y entonces el mundo, hasta cierto punto, acepta eso y dice que la autoridad palestina necesita someterse a una reforma. Pero luego se vuelven hacia ellos y dicen, pero señor primer ministro Netanyahu, ¿qué pasa con las mismas personas en Judea y Samaria? Si usted dice que son un enemigo en Gaza, bueno, aquí están en Judea y Samaria y usted no está haciendo nada al respecto. Y ahí empiezan, desafortunadamente, a sacar todos estos argumentos. Bueno, no es el momento adecuado, no es una medida adecuada en este momento. La comunidad internacional no lo apoya. Muchas excusas y muy poca acción. Y el objetivo es tratar de posponerlo lo más posible. Y algunos de los funcionarios de seguridad con los que he hablado me dieron respuestas que son simplemente increíbles. Eran las mismas respuestas que escuchamos hasta el 6 de octubre. Tenemos información de inteligencia sobre lo que está pasando. No tienen deseos de pelear, no están organizados, y si llegaran a organizarse, lo sabríamos. Tenemos una doctrina de defensa. No podrán atravesarla. Cada una de esas, lo que en Israel se llama los supuestos del 6 de octubre, ahora se están diciendo sobre mi informe respecto a Judá y Samaria. Es como si simplemente no hubiéramos aprendido nada, no hubiéramos aprendido nada. Y entonces te preguntas, ¿hacia dónde podríamos avanzar? ¿Qué podríamos hacer? Y la respuesta es que todo el mundo interviene y simplemente es el argumento aterrador. Bueno, si no es la autoridad palestina, entonces vas a tener a Hamas. Bueno, ¿por qué tiene que ser un argumento binario? Podemos no tener ni a Hamas ni a la autoridad palestina. No tenemos que tener fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. No tenemos que tener un organismo que tenga
Ha construido un ejército terrorista de 70.000 miembros que paga cientos de millones de shekels cada año para recompensar a los terroristas por asesinar judíos. No necesitamos eso. Eso no trae paz. Eso no traerá paz. Así que tal vez es momento de detenerse y pensar en otras alternativas. Pero es casi parte de la naturaleza humana. Estamos a 30 años de los acuerdos de Oslo. ¿Quién recuerda, por así decirlo, lo que pasó antes? ¿Quién recuerda lo que hicimos antes de los acuerdos de Oslo? ¿Por qué nosotros, Israel, como preguntan los detractores, querríamos ser responsables de recoger la basura en Ramallah? Bueno, no quiero ser responsable de recoger la basura en Ramallah de ninguna manera. Y hay suficientes alternativas al autogobierno palestino que no sean esta autoridad terrorista nacionalista. Pero si tengo que elegir entre recoger la basura en Ramallah y que decenas de miles de judíos sean masacrados por este ejército terrorista, elegiré todos los días, personalmente, ir yo mismo, de rodillas, a recoger la basura en Ramallah. Porque eso siempre será una mejor alternativa que la muerte, la destrucción y el asesinato de miles de judíos. Y tristemente, creo que es inevitable. Mahmoud Abbas tiene 90 años, es un dictador, ha estado ahí durante 26 años, ahora está en su primer o 21º año de, ¿puedes oírme? Perdón, de su primer mandato de 4 años como primer ministro o presidente de la Autoridad Palestina. Cuando muera, va a haber caos. Todavía goza de esa aura de haber sido elegido alguna vez, de estadista veterano. ¿Quién lo va a reemplazar? Este tipo, Hassan Ashik, es su adjunto. Historia sobre Qassam Sheikh. 2001. Los atacantes suicidas y sus coordinadores llegan a la oficina de Qassam Sheikh. Él era entonces el jefe de Fatah en Judea y Samaria. Están llegando a su oficina en Ramallah. Ya tienen sus cinturones explosivos. Ya están listos para actuar. Qassam Sheikh mete la mano en su cajón, saca unas cuantas granadas de mano y un fajo de dinero en efectivo y dice: «Buena suerte, muchachos. Asegúrense de matar a los sionistas. Este es el terrorista de traje que es el siguiente en la línea de sucesión. ¿Qué pensábamos que iba a hacer? Tiene un oponente político dentro de Fatah, Jabril Rajoub. Jabril Rajoub fue a prisión una vez. ¿Por qué fue a prisión Jabril Rajoub? Por luchar contra la ocupación. Su mérito es que cumplió, que fue sentenciado a cadena perpetua y salió después de un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Lanzó una granada de mano a un vehículo blindado israelí, rebotó en la acera y mató a una mujer palestina. Pero no importa, pasó tiempo en una prisión israelí. Es un héroe, es quien dijo: si tuviera un arma nuclear, lanzaría un ataque nuclear contra los judíos. Es quien se sentó en la televisión palestina y dijo: necesitamos volver a realizar estos ataques terroristas, pero debemos ser inteligentes. Volar un autobús en Tel Aviv no nos gana simpatizantes. A la comunidad internacional no le gusta eso. Pero si matas a un colono, incluyendo a todos los judíos en Jerusalén, a nadie le importa. Y lo dice abiertamente. Este es el liderazgo potencial. Estas son las personas que nos van a guiar por el camino hacia la paz. Tienes a todos estos otros idiotas útiles que dicen que la solución es liberar a Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, el líder de los ataques terroristas en 2000 y 2001, tiene 5 cadenas perpetuas por asesinar a 3 judíos, un oficial de policía druso y un monje cristiano. Él va a ser el salvador palestino. ¿No hay nadie más? ¿Acaso los palestinos no tienen líderes que no sean asesinos? Seguramente debe haber algún científico ahí, alguien que pueda darles algún tipo de horizonte político y diplomático que no sea muerte y destrucción. Pero, Bank, volviendo a tu pregunta, ¿hará algo Israel al respecto? Y me temo que la respuesta es no. Vamos a esperar a que ocurra este desastre y solo entonces lo enfrentaremos. Y eso podría ser, desafortunadamente, una réplica, pero a una escala mucho mayor, de la masacre del 7 de octubre porque Abbas muere. Todos ellos pelean entre sí. Las fuerzas de seguridad se desintegran en diferentes grupos terroristas y todos se coordinan para luchar y asesinar a los judíos. Ese es el escenario. Y la pregunta es: ¿tenemos la capacidad de tomar la iniciativa ahora y evitar la próxima masacre? Ahora, citaste una afirmación de que el 12% de los prisioneros palestinos eran personal de seguridad de la Autoridad Palestina. ¿Sabes si alguno de ellos fue condenado por asesinar israelíes? ¿Hay terroristas condenados que actualmente sirven dentro del aparato de seguridad de la Autoridad Palestina?
Tal vez puedas arrojar algo de luz sobre eso. Sí, 100%. Muchos de esos miembros condenados de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina eran los terroristas, eran asesinos. Estuvieron involucrados en asesinatos. No solo participaron en la guerra de terror lanzada por Yasser Arafat, ellos lideraron esa guerra de terror en gran medida. La propia Guardia Presidencial de Arafat, la Fuerza 17, el ala terrorista de Fatah, el Tanzim, ambos fueron declarados casi de inmediato como organizaciones terroristas, porque los miembros de esos grupos estaban activamente involucrados en el asesinato de judíos al mismo tiempo que formaban parte de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. La estadística que cité es, de nuevo, de Gibb. Jibril Rayoub dijo con orgullo cómo las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina no solo participaron, sino que lideramos, y por eso tantos de nosotros estuvimos en prisión. Jibril Rayoub, que una vez fue jefe de inteligencia y contrainteligencia de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria. Él sabe exactamente qué terrorismo está ocurriendo, está orgulloso de ello y lo apoya. Y con el paso de los años, más y más terroristas se han unido a estas fuerzas de seguridad. Di el ejemplo del acuerdo de 2007 que Ehud Olmert hizo con Mahmoud Abbas. Es el final de la guerra de terror. Hamás acaba de ganar las elecciones. Israel y la Autoridad Palestina, Fatah, tienen un enemigo en común. Es Hamás. Así que Ehud Olmert acepta sacar a cientos de asesinos terroristas de la lista de los más buscados con la condición de que no regresen al terrorismo. Esas personas luego son integradas a las fuerzas de seguridad. Mahmoud Abbas, hace poco, como parte de esta idea de ocultar el pago de salarios estatales, aceptó reclutar a cientos de terroristas en las fuerzas de seguridad. Así es como ocultamos los pagos. Entonces, a los terroristas los colocas en puestos que son aparentemente legítimos. Pero tienes terroristas sirviendo en las mismas fuerzas de seguridad que se supone deben combatir el terrorismo. Es literalmente poner al gato a cuidar la crema y luego preguntarse por qué participan en el terrorismo. Es simplemente increíble de ver. Y tienen esa fuerza impulsora, no solo impulsada institucionalmente por la OLP y la AP, sino también de los propios terroristas como parte de esa actividad terrorista para continuar incluso desde su posición oficial. ¿Hay alguna diferencia entre Hamás y la Autoridad Palestina cuando se trata de asesinar israelíes? Hamás simplemente es más abierto al respecto. Y solo una segunda pregunta. ¿Cree que la sociedad palestina puede ser desradicalizada después de décadas y décadas de esta incitación y adoctrinamiento? ¿Todavía cree que alguna vez podría haber una coexistencia con ellos? Entonces, realmente existe esta idea de la coexistencia que la gente intenta plantear y decir, bueno, que los palestinos solo quieren vivir en paz con los israelíes y que sus líderes hablan de eso. Dicen que ese es su objetivo, pero en realidad lo que ha funcionado y lo que ha causado todo el daño es el lavado de cerebro. Cuando se hicieron encuestas después de la masacre del 7 de octubre en Judea y Samaria, el 82% de los palestinos en Judea y Samaria apoyaron la masacre del 7 de octubre. Eso significa que 8 de cada 10 personas apoyan la masacre. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo cambias eso? ¿Alguna vez podrán ser pacíficos? ¿Alguna vez podrán ser desradicalizados? Incluso desnazificados? Y entonces la respuesta es, creo, en gran medida, sí, la situación es grave, pero puede cambiarse. En lugar de tener a la Autoridad Palestina y a estas organizaciones terroristas, solo para regresar a esa primera pregunta, no hay diferencia entre Hamás y la OLP-AP. Ambos tienen el mismo objetivo de destruir a Israel. La pregunta es solo con qué inmediatez y hasta qué punto se recurre a la violencia, el asesinato y el terrorismo. La AP cree que realmente puedes usar esa combinación de violencia para lograr objetivos políticos. Y lo hacen muy, muy bien. 7 de octubre, objetivos políticos, ganancias políticas. Eso es parte de la ecuación. Pero, y entonces, no hay diferencia entre ellos. Ambos están comprometidos con la destrucción de Israel. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo llegas a esa situación donde 6,000 personas pueden despertarse en la mañana, cruzar una frontera y masacrar judíos? ¿Secuestrar y asesinar bebés? Esto no es algo que una sociedad sana sea capaz de hacer. Es producto de la socialización, del adoctrinamiento y del lavado de cerebro. Y lo hacen, y realmente los palestinos entendieron esto muy, muy bien. Si quieres influir en toda la sociedad, olvídate de la gente mayor
Enseña a los niños a odiar, enseña a los niños a buscar la muerte, enseña a los niños que sus vidas no son importantes y no valen nada ante la gran causa de asesinar judíos. Y eso es lo que les hemos permitido enseñar durante los últimos 30 años. ¿Podemos cambiar eso sin duda? Sí, creo que podemos empezar con Gaza si permitimos, por ejemplo, y ellos estuvieran de acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos a lo largo de los años, ciertamente durante la última década, han cambiado su plan de estudios de manera increíble para enseñar tolerancia, para enseñar aceptación. Solo eso con Gaza y también con Judea y Samaria. No tenemos que hacer mucho para cambiar ese patrón, solo tenemos que enseñarles un principio muy simple. Así lo creo. Y ese principio es que simplemente no está bien asesinar judíos. No está bien asesinar judíos. Eso es todo lo que tenemos que enseñarles. Eso no debería ser tan difícil si tenemos un sistema educativo que promueva la coexistencia, que promueva la aceptación, que promueva la tolerancia, en lugar de un sistema educativo que enseñe odio, división, violencia, terrorismo y asesinato. Y así podemos cambiar eso. Sí, honestamente creo que podemos cambiar eso. No creo que toda la sociedad palestina sea inherentemente malvada e irremediable. Eso no es cierto, pero realmente tenemos que hacerlo. No podemos dejar que el liderazgo palestino, ya sea Hamas o la AP-Fatah, haga esa tarea porque no acepta nuestro derecho a existir, mucho menos el derecho de Israel a existir. Y por lo tanto, no pueden estar a cargo de ese programa educativo. Y ahí es donde tenemos que empezar. Cambiar la educación, cambiar la forma en que se socializa a estas personas. Arranquen cada letrero de calle que lleve el nombre de un terrorista. Cierren las escuelas que llevan el nombre de terroristas. Tienen escuelas que llevan el nombre de Dalal Mughrabi. Nadie sabe quién es Dalal Mughrabi en la sociedad occidental. A nadie realmente le importa. Y en realidad ella no es nadie. Pero para los palestinos ella es una heroína. Entonces, ¿quién es Dalal Mughrabi? Dalal Mughrabi tuvo una sola razón para ser famosa en su vida muy corta. Ella lideró el ataque y la masacre en la carretera costera de Israel contra un autobús en 1978, matando a 37 personas, incluyendo a 12 niños. Los informes dicen que ella arrancó bebés de los brazos de sus madres para arrojarlos al autobús en llamas. Un monstruo. La autoridad palestina tiene escuelas que llevan su nombre. Cuando se les pregunta a los niños que estudian ahí, cuando se les pregunta a las niñas que estudian ahí, bueno, ¿qué se siente aprender en la escuela de Dalal Mughrabi? Su respuesta es, ella es nuestro modelo a seguir, queremos imitarla. ¿Qué significa eso? Todos ellos también quieren salir y asesinar judíos, arrancar bebés de los brazos de sus madres para matarlos. Esa es una sociedad fundamentalmente enferma, muy enferma. Y se puede mejorar, pero requiere acción, una acción inmediata para evitar ese desastre al que simplemente nos estamos dirigiendo a toda velocidad. ¿Pero esto es realmente una guerra por territorio o es una guerra religiosa? Sabemos que el Islam no tiene la mejor opinión sobre los judíos para empezar. ¿Es por eso que estamos en guerra con ellos? ¿Es esta una disputa religiosa? Y si es una disputa religiosa, entonces ¿cómo podemos cambiarlo si esto es lo que ellos creen que Alá les ordena hacer? Así que esto es parte del autoengaño de gran parte de Occidente, de los liberales. Están desesperados, absolutamente desesperados por decir que esto es una disputa territorial entre los palestinos y los israelíes, porque puedes resolver una disputa territorial. Simplemente córtalo a la mitad y da esa parte a los árabes, esa parte a los judíos y ahora vivirán en paz. Desafortunadamente, no es una disputa territorial en absoluto. Es una disputa existencial. No aceptan el derecho de los judíos a la vida. No aceptan el derecho a la existencia, mucho menos en un país judío soberano en la tierra ancestral judía. Eso es algo que están fundamentalmente comprometidos a destruir cada día de sus vidas. Y eso, desafortunadamente, cuando tienes encuestas que le preguntan a la sociedad palestina, bueno, ¿qué tan religiosos son realmente? Y entiendes que la mayoría de la sociedad palestina en realidad es religiosa y sí creen en estos principios y están dispuestos a actuar en consecuencia. Solo entonces entiendes que esto no es un acuerdo territorial que se pueda hacer. No hay nada que Israel pueda dar que alguna vez apacigüe a esta bestia. Nada. Dices que les das Judea y Samaria y la franja de Gaza como el Estado de Palestina.
Existe el video muy famoso de Golda Meir siendo entrevistada por la BBC, donde ella dice, bueno, si tu argumento es que todo lo que quieren es Judea y Samaria y la franja de Gaza, ¿por qué fue la guerra de los 6 días? Ellos ya tenían Judea y Samaria. Ellos tenían la franja de Gaza desde 1948 hasta 1967. ¿Por qué no crearon un Estado árabe? ¿Por qué no crearon el Estado de Palestina? ¿Por qué siguen buscando la destrucción de Israel cuando ya tenían todo lo que ahora dicen que quieren? Y nadie está abordando eso. Y el problema es que si es una guerra territorial, posiblemente se pueda encontrar una solución. Si es una guerra religiosa, ninguna guerra religiosa se ha ganado en los últimos 2000 años y por eso se niegan a aceptar la realidad muy clara que tienen frente a sus ojos de que esta es una guerra religiosa. No puedes apaciguar de ninguna manera, forma o modo a esta bestia. No hay suficiente territorio que puedas darles. Así que solo entonces, una vez que aceptas y entiendes la naturaleza del conflicto, puedes entonces empezar posiblemente a lidiar con ello, porque entonces entiendes que el problema no es que la Autoridad Palestina de Seguridad o las fuerzas de seguridad no estén combatiendo el terrorismo. El problema son los niños de 6 años que están siendo enseñados en las escuelas por maestros financiados por la Unión Europea y esos niños aprenden: voy a ir y matar judíos. Ese es el problema. Eso es lo que necesita cambiar. Bruce, quiero agradecerte por tu tiempo y por esta conversación tan reveladora. ¿Cómo puede la gente encontrar tus escritos y tus publicaciones y aprender más de ti? Así que puedes encontrar mis publicaciones y las de mis colegas en el sitio web del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs. Puedes encontrar material increíble. Y realmente sugiero que la gente vaya ahí y vea el sitio de Palestinian Media Watch, palwatch.org. Hay un mundo de información. Hay muchas organizaciones buenas que realmente ofrecen una imagen muy clara de lo que está sucediendo. Y eso es lo que puede ser una fuente de información en lugar de escuchar realmente el flujo constante de propaganda contra Israel. Si me permiten ser tan atrevido como para decirlo, la manera de asegurarnos de que podamos seguir haciendo lo que hacemos es ir al sitio web de la JCF. Hay un botón para donar que puedes presionar y convertirte en socio de este trabajo si crees que estamos haciendo lo correcto, presentando el material adecuado y abogando por las políticas correctas. Únete a nosotros, hazte nuestro socio. Y esa es realmente una manera increíble de ayudar a Israel. Así creemos que se fortalecerá y sobrevivirá por generaciones futuras. Ese es realmente nuestro objetivo final. Gracias, Maurice. Te deseo todo lo mejor.